Muy buenos días. Aquí estoy nuevamente con un corazón dispuesto a servir al Señor, a mi Dios, porque como profeso adventista del séptimo día y con la firme certeza de que Cristo Jesús es mi Salvador, mi Redentor y que me acompaña en mi diario vivir, quiero compartir un mensaje de esperanza a un mundo que perece en la oscuridad. Porque es mi deber, porque así lo expresa la Biblia, que el que conoce la palabra de Dios y las amonestaciones que Dios hace para su último tiempo, es mi deber, dice la palabra, ser atalaya, o sea, ser un pregonero de estas preciosas verdades que el mundo aún no comprende. Hay un Dios en los cielos, amoroso, bondadoso y misericordioso, que quiere y desea lo mejor para sus criaturas. Pero lastimosamente, la gran mayoría no reconoce al Dios creador, al Dios de la Biblia. Y nuestro propósito como adventistas del séptimo día, que esperan el inminente regreso de Cristo Jesús en gloria y majestad, es mostrarle al mundo cómo escapar de la ira venidera de Dios. Y entre ellos está el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Y también mostrarle al mundo en qué condición estamos y hacia dónde vamos. Y que a través del Sagrado Libro el Señor nos muestra cómo escapar de las aflicciones que acogen a este mundo y que van aún mucho más a peor. La gente dirá que uno es alarmista, pero no es lo que yo diga, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Que aunque el mundo diga que hay paz y prosperidad, es una total mentira. Esto va a peor y Dios quiere que ustedes y nosotros, o sea que todo aquel que crea en Cristo Jesús, acuda a Él y lo acepte como su Salvador personal y será guardado de la ira venidera. El Salmo 91 tiene una preciosa promesa que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira lo que dice, te invito a abrir la Biblia, para que sea la palabra de Dios la que hable a tu corazón, y no la palabra de un hombre. Por eso es mi deseo, compartir, no enseñar. A indicarles o amonestarles a que lean la Biblia. La Biblia no es un lujo, la Biblia es el manual del cielo, es nuestro GPS espiritual, para entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios y vivir conforme a su palabra. Dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión, y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. Pero el texto principal es el número 1, dice: tocad trompeta en Sión, y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. La ira de Jehová se está acercando porque el mundo, la gran mayoría, ha pisoteado la santa ley de Dios. Y han ignorado, han despreciado el gran sacrificio que ha hecho Cristo Jesús por sus criaturas, dando su vida para que a todo aquel que lo acepte como su Salvador personal, su justicia le sea imputada. Somos salvos por gracia. Somos justificados por fe en Cristo Jesús. Ese es el llamado. Busca a Cristo, ven a Él sin tardar, y serás guardado de la ira venidera. Después de haberla hecho la lectura de la palabra de Dios, quiero compartir la palabra profética con cada uno de ustedes, y espero con la bendición de Dios sea de bendición. Capte bien
y preste oído lo que dice la palabra profética en el libro Consejos para la Iglesia, en un apartado que dice preparación para enfrentar la crisis. Todos los adventistas del séptimo día aguardan con anhelo el día cuando Jesús vendrá para llevarlos al hogar celestial que ha ido a prepararles. En aquella tierra mejor no habrá más pecado, ni chascos, ni hambre, ni pobreza, ni enfermedad, y no habrá muerte. Cuando el apóstol Juan contempló los privilegios que aguardan al fiel, exclamó: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios». Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3, 1 y 2. Recuerda, abre tu Biblia y lee la Biblia. Es la única verdad, no hay otra verdad. Ser semejantes a Jesús en carácter es el ideal de Dios para su pueblo. Desde el principio fue el plan de Dios que los miembros de la familia humana, creados a su imagen, desarrollaran caracteres semejantes al suyo. Para lograr esto, nuestros primeros padres iban a recibir instrucción de Cristo y de los ángeles en conversaciones cara a cara, pero después que Adán y Eva pecaron, ya no pudieron hablar libremente con los seres celestiales cara a cara. Para que la familia humana no quedara sin dirección, Dios eligió otros medios para revelar su voluntad a su pueblo, uno de los cuales fue por medio de los profetas. Dios dijo a Israel: «Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él». Números 12:6. El propósito de Dios es que su pueblo esté informado e instruido, que conozca y entienda no solo los tiempos en los cuales vive, sino también lo que va a suceder. Porque no hará nada Jehová al Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Esto pone en contraste al pueblo de Dios, los hijos de luz, Primera de Tesalonicenses 5:5, con la gente del mundo. La gente del mundo vive disfrutando de las vanidades que ofrece este mundo y no tienen en cuenta que esto no dura para siempre. Están desperdiciando un precioso tiempo de gracia que Dios ha permitido que vivamos en este mundo, y hemos deshonrado a Dios despreciando sus santos preceptos y no aceptando a Cristo Jesús como su Salvador personal. Al cielo le costó muchísimo la redención. Dio a su Hijo amado para que tú y yo seamos salvos en su nombre. La obra del profeta incluye mucho más que anunciar lo que ocurrirá en el futuro. Moisés, un profeta de Dios, que escribió 6 libros de la Biblia, escribió muy poco acerca de lo que iba a suceder en el futuro. Oseas describe su obra en su significado más amplio. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Oseas 12:13. Un profeta no es alguien designado para ese cargo por sus semejantes, ni tampoco se nombra a sí mismo. La elección de una persona para ser profeta está completamente en las manos de Dios. Tanto hombres como mujeres han sido elegidos ocasionalmente por Dios para hablar por Él. Estos profetas, estos hombres y mujeres elegidos por Dios como canales de comunicación, hablaron y escribieron lo que Dios les reveló en santas visiones.
La preciosa palabra de Dios contiene sus mensajes. La Biblia, por eso es muy importante leer la Biblia. Allí se encuentran las expresiones de Dios y las enseñanzas para su pueblo. El Señor dice en su palabra en Isaías 48:17: Yo soy Jehová tu Dios, que te enseño para provecho y te enseño el camino por el cual debes andar. ¿Quieres adquirir sabiduría? La palabra de Dios. ¿Quieres adquirir inteligencia? La palabra de Dios. ¿Quieres conocer y comprender en qué tiempo estamos viviendo y hacia dónde vamos? La palabra de Dios. No hay necesidad de ir a adivinos, pitonizos o a que le lean la bola de cristal. Nada de esas cosas. Solo la palabra de Dios tiene la sagrada y santa verdad. Por medio de estos profetas, los miembros de la familia humana han sido guiados a una comprensión del continuo conflicto por las almas de los hombres. El conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles es un conflicto espiritual. Y el único que nos puede sostener en la victoria es Cristo Jesús. Cristo Jesús ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y si tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, Él nos dará la victoria. Porque Él dice en San Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acepta a Cristo, ven a Él sin tardar. Continúo leyendo. Sus escritos nos guían para poder comprender este conflicto en los días finales de la historia de este mundo y los medios que Dios ha provisto para cuidar de su obra y para perfeccionar los caracteres de su pueblo. Solo la Biblia es la guía más segura. No hay otro libro, esa es la pura verdad. Pero lastimosamente, la gran mayoría diría: no tengo tiempo, pero para ir a fiestas y cosas del mundo sacan tiempo, pero lo que verdaderamente vale la pena no se le dedica ni siquiera 10 minutos de lectura a la palabra de Dios. Por ejemplo, en la localidad donde estoy, hay gente que se pasa las 24 horas de juerga, destruyendo la vida y el intelecto y los dones y las facultades que Dios les ha dado, convirtiéndose en marionetas por las costumbres de este mundo y las tradiciones de los pueblos. Y qué tristeza, porque Dios dice en su palabra que seremos juzgados por todo eso, por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho. Aún sabiendo hacer el bien, tampoco lo hemos hecho, y eso es pecado según Santiago 4:17. Y lo que más pena me da es que mucho profeso pueblo de Dios participa de estas vanidades y después dicen, cuando les llegan momentos de aflicción: ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y se lamentan y le echan la culpa a Dios. Y la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros mismos, que no hemos sabido estar a la altura como profesos seguidores de Cristo Jesús. Sigue diciendo la sierva del Señor: los apóstoles, los últimos escritores de la Biblia, nos dan un cuadro claro de los acontecimientos de los últimos días. Pablo escribió acerca de los tiempos peligrosos y Pedro exhortó acerca de los burladores que andan según sus propias concupiscencias y dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En ese tiempo la iglesia estará en lucha, porque Juan vio a Satanás que se fue a hacer guerra contra el resto. El apóstol Juan identifica a los miembros de la iglesia de los últimos días como la iglesia remanente, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, señalándola como una iglesia que guarda los mandamientos. Apocalipsis 12:17. Esta iglesia remanente también tendría el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Pablo declara que la iglesia que espera anhelosamente la venida de Cristo Jesús no carecerá de ningún don. 1 Corintios 1:7 y 8.
sería bendecida con el don del testimonio de Cristo. Queda claro, pues, que cuando el plan de Dios surgiera, la iglesia de los últimos días tendría en su medio el espíritu de profecía. Cuán razonable es que Dios hable a su pueblo que vive en los últimos días de la historia de la misma manera que habló a su pueblo en tiempos de gran necesidad en los siglos pasados. La Escritura da sabiduría, nos marca el camino correcto por el cual debemos andar, y la gente no sabe qué terreno está pisando y van hacia la destrucción final. La palabra de Dios dice que el que se pone en comunión con Dios será guardado de la ira venidera. Pero en la forma que estamos viviendo el mundo y mucho profeso del pueblo de Dios, vamos hacia la ruina eterna. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de todos aquellos que aun conociendo la verdad no hacen ni el más mínimo esfuerzo para obedecer lo que Dios manda en su palabra. Dios es muy bondadoso, misericordioso y lleno de amor y de verdad, pero también es un Dios que actúa con justicia. O si no, lean el capítulo 24 del libro de Mateo. Dice el Señor Jesucristo, como en los días de Noé. Así está el mundo hoy, como en los días de Noé. Ya voy terminando. Cuando esta iglesia de la profecía, la iglesia adventista del séptimo día, surgió a mediados del siglo XIX, se escuchó una voz entre nosotros que decía: Dios me ha mostrado en santa visión. Estas no eran palabras jactanciosas, sino la declaración de una joven de 17 años que había sido llamada para hablar el nombre de Dios. Durante 70 años de ministerio fiel se escuchó esa voz, guiando, corrigiendo e instruyendo. Y esa voz aún se oye hoy a través de miles de páginas escritas por la mensajera elegida del Señor, Elena G. de White. Y no solamente lo que ella decía, ella inducía a la gente a leer la Biblia. La Biblia es la lámpara que nos marca el sendero por el cual debemos andar. Dice la Escritura en el Salmo 119, 105: Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mi querido oyente y mi querido oyente, la Biblia cerrada no sirve para nada. Y si no la lees, tampoco comprenderás cuál es la voluntad de Dios para ti. La Biblia no es un lujo y tampoco es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Ábrela, ora y pide a Dios su bendición, discernimiento y sabiduría para que puedas entender la preciosa verdad del libro sagrado. Que Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, ven sin tardar.